Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy es nuestro día de informaciones internacionales y es un día hoy cargadísimo porque miren que están pasando cosas diversas, interesantísimas en todo el mundo. En todo el mundo están pasando muchísimas cosas. Pero nosotros hemos seleccionado hoy porque desde luego solamente una hora. Vamos a darle la vuelta al mundo en una hora. ¿Recuerdan aquello de 80 días? No tenemos 80 días, solo tenemos una hora. Así que como solo tenemos una hora, vamos a estar conversando sobre la segunda vuelta de elecciones en Perú, sobre la cumbre a la que acudió el presidente Biden, tratando de ver si mejora un poco lo que dejó Trump destrozado en aquella parte del mundo. Y también Israel acaba de sacar del gobierno a Benjamín Netanyahu. De todo eso estamos conversando hoy con los profesores Carlos Severino y con el profesor José Rivera. Así que les doy la más cordial bienvenida a ambos. Muchísimas gracias por estar aquí. Claro que sí, buenos días Carlos. Es un placer estar compartiendo tarima contigo. Igualmente, siempre grato y a Delvis y a toda la red de audiencia. Muy bien. Bueno, ustedes saben que, yo no sé, yo tengo cada día de mi programa, como yo siempre estoy hablando de cosas diversas, cada tema que toco en este programa son cosas que a mí me fascinan y siempre digo que, es mi día favorito, todos mis parecería ser que son mis días favoritos y el Día de Internacionales es definitivamente muy, muy favorito. Así que, Carlos, te invito a que nos des una introducción sobre el tema del Perú, que es con el que hemos decidido comenzar. Sí, gracias nuevamente, saludos. Creo que el tema peruano ha acaparado la atención de todo el mundo. Es una elección muy importante por distintas razones, pero según ha pasado el tiempo, pues la atención no ha disminuido, sino que todavía, ya ha pasado una semana, todavía sigue habiendo mucha incertidumbre entre quién finalmente será el presidente, aunque luce como virtual ganador el maestro profesor Pedro Castillo de escuela, versus por un apretado margen que se ha ido apretando en los últimos días. Inicialmente se decía de 100,000 votos, ha ido reduciendo 70,000 y ahora lo último que escuché, no sé si Pepo tiene alguna otra información, pero escuché que la diferencia ronda 50,000 votos. Así que eso hace que la elección pues sea especialmente tensa. No es algo que sea novel en el caso peruano, pues porque la pasada elección, precisamente en el 2016, una de las propias protagonistas de este proceso, Keiko Fujimori, también terminó perdiendo la elección de aquel entonces por un apretado margen también. En aquel momento fue por 40,000 votos. Pero es importante recordar a la gente que esta elección es una elección también muy significativa, pues porque a mi modo de ver es como una forma de representar una lucha de visiones antagónicas que hay en Perú, pero no solamente en Perú, sino que también se está dando muy fuertemente en América Latina. Me refiero básicamente a las visiones neoliberales encabezadas por los sectores de las grandes empresas, por las clases sociales dominantes, ¿verdad? Versus una propuesta refrescante en el sentido de que es totalmente desconocida del profesor Castillo, que sale, ¿verdad? No podemos decir que es un desconocido, porque había liderado una huelga de maestros ¿verdad? Muy importante de 2019 que le dio proyección en el país, pero sí, desde el punto de vista del proceso electoral, pues las encuestas inicialmente ni siquiera lo daban por existente, ¿no? Así que en algún momento fue creciendo hasta que logró llevarse, por la sorpresa de mucha gente, la primera vuelta con casi 20% de los votos en una elección, de hecho, dicho sea de paso, muy fragmentada, donde participaron 18 candidatos y candidatas. Así que Pedro Castillo es un candidato de izquierda, genuinamente antineoliberal, procede de las tradiciones marxistas y mismo se define
como eso. Es un caso muy, muy especial, muy, muy particular, su candidatura y cómo la gente en Perú pues, vio en él realmente un sentido de esperanza. Yo no creo que en Perú la gente votó por un candidato marxista, la gente votó más bien por un candidato que se presentó como una opción a romper el establishment. Y sobre todo también debo decir como geógrafo que no solo hay una fuerte antagonismo de clases sociales en ambas candidaturas y de visión de modelo económico, sino también geográfica. La oligarquía y los sectores que apoyan a Keiko Fujimori están muy asentados en el conglomerado de población Lima, el Callao, ¿no? Que recoge cerca de 35, algunos datos cifran en 40% de la población de todo el Perú, versus la base de apoyo del candidato, virtualmente nuevo presidente Castillo, que es realmente es el candidato de la ruralía, es el candidato de los mineros, es el candidato de los agricultores, es el candidato de las pequeñas ciudades, de las ciudades medias, y sobre todo de un país alterno, que ese que llaman el Perú profundo, que celebrando ahora los 200 años de existencia del Estado peruano, pues había quedado sistemáticamente marginado. Y en eso especialmente pues, me refiero también a la voz de los indígenas, de los pueblos originarios, que también parece que han apostado también a la presidencia de Castillo. Así que, para no extenderme mucho y conversar también con Pepo, pues lo dejo ahí y continuamos, ¿verdad? Que Pepo también nos dé otras pinceladas sobre este proceso. Claro que sí. Yo le digo Pepo con mucho cariño, lo conozco hace muchísimo tiempo. Claro que sí, ¿no? Y ese ha sido mi apodo por casi toda mi vida adulta, así que no, o sea, es interesante porque es una parte importante de mi identidad. Hay gente que no sabe cómo yo me llamo, o sea, no sabe mi nombre completo, pero sí me conoce por Pepo. Estamos hablando de amistades de un cuarto de siglo, de 30 años, de 35 años, que nunca se han aprendido mi nombre, pero sí saben mi apodo. Bueno. Sí, seguro. Y entonces, si yo te presento en el programa como José Rivera y no digo que eres Pepo, entonces esas personas no saben quién está hablando hasta que no te escuchen hablar. Claro que sí, exactamente. Bueno, bien, primero que todo, y le agradezco mucho a Carlos Severino por la introducción. Lo que se ve en el Perú y por lo menos lo que se mira desde la prensa internacional, y claro está, los analistas que miran la situación de Perú en particular y de América Latina en general, estamos en medio de una profunda transformación. Y claro, es contingente o depende del país en el que se dé ese escenario. Tenemos países que están transicionando de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha y viceversa. En el caso aparentemente de Perú, si es que los resultados se llegan a confirmar. Aparte de eso, también, ¿verdad? Mirando un poco, y en este caso quizás un referente, en el caso de Chile, un caso de referéndum a la gestión de Piñera y de cómo la izquierda empieza a ocupar unos espacios que antes no ocupaban en Chile o que les han vedado de ocuparlos en Chile, y de pronto la voluntad popular, y digo el nombre, ¿verdad? Expresamente y particularmente, se manifiesta en las urnas y probablemente va a haber una transformación profunda. En el caso del Perú estamos mirando en efecto, ¿verdad? Ese Perú profundo, ese Perú rural, ese Perú pobre, ese Perú de campesinado y obreros también. Los obreros de las minas son importantes, manifestándose a través de las urnas, participando en este ejercicio de la renovación del mandato electoral, y creando en ese sentido una expresión explícita de que se quiere un cambio, mientras la zona costera y las zonas urbanas, donde reside un buen número de peruanos que representan la élite, se resisten a ello. Tenemos como resultado en ese sentido un Perú partido por la mitad. Estamos hablando de que, por lo menos los números, no te puedo dar las cifras específicas, yo sí concurro con lo que dice Carlos,
pero sí estamos hablando en efecto, 50.17% a favor de Pedro Castillo y 49.83% por ciento de votos a favor de Keiko Fujimori. El país está dividido por la mitad. Estamos ante el umbral de una situación de polarización política, sobre todo porque aún si se confirma en el recuento que Pedro Castillo es en efecto el nuevo presidente o el presidente electo de la República del Perú, Keiko Fujimori, claro está, la derecha peruana va a utilizar ese número como una punta de lanza para torpedear. Dependerá también de cuánto la delegación parlamentaria de aliados de Castillo, ¿verdad? En el Congreso peruano, y de qué tipo de cosas va a poder hacer, y evidentemente también el diálogo que vaya a entablar con el sector privado, particularmente el sector minero, que es el que más se preocupaba. Y bueno, si se preocupan. ¿Qué remedio? Son los recursos del Perú, y los recursos del Perú, en este caso, ¿verdad? Los minerales preciosos deben, la ganancia debe ir al pueblo. Claro, esto es una perspectiva mía, no necesariamente la tiene que compartir la audiencia, pero evidentemente sí hay un señalamiento de que las compañías mineras se están llevando la riqueza del Perú. Y si bien es cierto, y los consejeros de Castillo lo reiteran en los medios, si bien es cierto que tal vez no se hable de nacionalizar las minas, pero ciertamente va a haber una exigencia de que mucha de esa ganancia se deposite en el Perú, y que en algún momento, ¿verdad?, a través de los impuestos, pues se pueda redistribuir al resto de los peruanos. Lo que vaya a hacer eso en términos de programas económicos, pues dependerá de Castillo y de su equipo económico. No estoy seguro qué es lo que van a hacer. Quizás el referente más efectivo ahí, y puede ser un poco controversial, es obviamente los primeros años de la gestión de Evo Morales en Bolivia, que utilizó los recursos precisamente no solo para sacar a los bolivianos, sobre todo aquellos pertenecientes de la ruralía, aquellos que pertenecen a los pueblos originarios, de la pobreza, sino también de invertirlo en la economía para potenciar y posibilitar un espacio económico donde haya desarrollo no solamente económico, sino también humano. Va a depender entonces de cuánto diálogo puede entablar Pedro Castillo con los sectores políticos del Perú, quizás con el centro, no tanto con la derecha, y de ese acercamiento o programa económico que vaya a implementar una vez se instale como presidente, si se instala como presidente. Debo señalar una última cosa: la exigencia de Keiko Fujimori de un recuento porque reclama fraude, a pesar de que la Organización de Estados Americanos y otros observadores electorales dijeron que el proceso fue bastante limpio, o sea, fue limpio o bastante limpio. Me parece que es una tendencia bien certera, o sea, perdónenme, la palabra no es certera, es una práctica bien marcada dentro de los líderes de la derecha ultranacionalista, de la derecha ultraconservadora, y ya lo vimos manifestado no solamente en noviembre de 2020 en los Estados Unidos a través del reclamo de Trump, pero también recientemente con el reclamo de fraude de parte, que vamos a hablar de eso prontamente, de parte de Netanyahu en el caso de Israel, y ahora Keiko Fujimori en el Perú. Me parece que estamos ante el umbral de reclamos fraudulentos de fraude, que lo que hacen en efecto es desestabilizar el proceso político y lo pone en duda, aunque en efecto se haya dado un proceso limpio y correcto. Sí, no, y Perú tiene fama de que las elecciones son buenas, no son fraudulentas. Ellos tienen sistema fama, electoral, el sistema electoral de ellos es muy, muy sólido. Exactamente. Pero también contribuye a la inestabilidad, sobre todo porque en los últimos 4 años hemos tenido 4 presidentes. 4 presidentes en 5 años. Exactamente. Tengo que pausar, Pepo, tengo que pausar. Sí, Tengo que pausar.
Regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Esto es de Luis Grisel y compañía. Regresamos. Estamos de regreso en Luis Grisel y compañía. Hoy estoy conversando, por si usted nos sintonizó un poquito tarde, con los profesores Carlos Severino y José Pepo Rivera sobre informaciones internacionales. Como les dije al principio del programa, hay muchas cosas importantes pasando en el mundo entero. Carlos, podemos continuar. No sé si Pepo ya ha concluido su segmento. Sí, ya concluí, adelante. Bueno, yo quería añadir a lo que ya Pepo caracterizó como un momento de incertidumbre vis a vis a lo que está pasando ahora, y también implicó Pepo lo difícil que va a ser el balance político para Pedro Castillo. Yo debería añadir dos cosas que yo creo que me preocupa también bastante. Yo pienso que Pedro Castillo, su programa consiste de tres cosas importantes, ¿verdad? Y el primer punto importante que yo creo que Pedro Castillo muy bien supo aglutinar y también acercarse a la gente fue la demanda de una nueva constitución, ¿no? Y yo creo que en términos geopolíticos al interior del Perú, posiblemente, pero veamos, incluso en este mismo año, Pedro Castillo impulsando un referendo a la población para consolidar su poder, que lo necesita, por lo que decía Pepo, por su fragilidad en el Parlamento, por su fragilidad en la polarización, pues en un proceso como este, donde la gente demostró en la calle que quería una nueva constitución, pues yo creo que le daría mucho entusiasmo a su presidencia que se dé lo antes posible ese referendo para que la gente diga si quiere o no quiere una nueva constitución en el Perú, una constitución que le dé obviamente validez a muchos aspectos progresistas, como ya se han anticipado. Lo otro que yo también quería... A respetar ese resultado del referéndum, que si la gente no quiere un cambio de la Constitución, pues que él lo va a aceptar. Claro. Lo otro importante me parece a mí es al exterior, que hay que decir de Perú. Esto no es un asunto únicamente que podemos analizarlo solamente desde el punto de vista de Perú. Debemos recordar que en el balance geopolítico de la zona hay tres países que han jugado un rol importantísimo en la estrategia de seguridad, las estrategias geopolíticas de los Estados Unidos en la zona, que hoy día, ¿verdad?, están sus gobiernos en entredicho, que son Chile, número uno, la cuna del neoliberalismo en América Latina, por supuesto, pues Perú ahora con esta elección, si se configura como todo aparenta ser, y finalmente también Colombia, ¿no? Y son los tres quizás más destacados miembros de lo que se conoce como la Alianza del Grupo de Lima, un grupo contestatario, ¿verdad?, un grupo de promoción de agendas ¿verdad?, muy particulares que se pueden ubicar más bien en la derecha política y en otros aspectos. Así que es interesante también esto porque desborda lo que ocurra en estos procesos en Perú y en los demás países, desborda las implicaciones de los propios países en gran medida. Así que va a haber que estar muy pendientes a cómo se dan estos procesos. Evo. Sí, no, en efecto, creo que hay que mirar, ¿verdad?, ese posicionamiento geopolítico y qué tipo de alineamiento se va a dar en la región, y evidentemente qué tipo de convergencia se va a dar, sobre todo porque, o sea, más allá, ¿verdad?, de países particulares, la región es importante en términos del continente Suramérica, pero también en la región del Pacífico. Todos estos países que mencionó Severino son parte, ¿verdad?, de la cooperación económica de Asia-Pacífico, en donde también están los Estados Unidos, donde también está China, Japón y todo ese conglomerado de países que se perfila como parte de una zona económicamente dinámica y que posiblemente va a influenciar no solamente la economía, sino la política a nivel global en los próximos años. Carlos.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Pepo, ¿verdad? Es que es un asunto muy delicado. Pedro Castillo no la tiene fácil, es complicado su escenario, pero a la misma vez es una candidatura muy refrescante. Yo quiero destacar también que la candidatura de Pedro Castillo no es una candidatura no es típica para nada, ¿no? En el sentido de que Pedro Castillo, pues, no tuvo tras de sí grandes cantidades de dinero, no hubo apoyo de empresas, de grandes empresas, él no viene de vinculación ninguna con círculos de poder, y sobre todo porque su manera de hacer política... De redes sociales y todo, estaba ahí mano a mano. Ahí no hubo Big Data, ahí no hubo Twitter, ahí no hubo nada de ese tipo de cosas que la tecnocracia, las tendencias tecnocráticas hoy en día señalan como que son indispensables para hacer política. Pero Castillo demostró que no es cierto, que se puede hacer política, ¿verdad?, de otra forma económicamente. Ese dato es fascinante en un momento. No, es fascinante. Claro. Y lo que él ha dicho claramente, yo creo que es uno de sus principales eslogans fue ni un pobre más en un país rico como Perú, ¿no? Un poco pues matizando esa contradicción de una gran parte del territorio que vive en pobreza versus la aglomeración tan fuerte centralista, porque en Perú, igual que en muchos países de América Latina, pero en Perú todavía se vive muy fuertemente esa herencia colonial centralista y de esas oligarquías que han crecido y se han, ¿verdad?, alimentado de esa propia centralidad de Lima al Callao, ¿verdad?, en esa parte donde se acumula gran parte de la riqueza del país. ¿Me podrías decir algo? Sí, no, bien rapidito. Es interesante que hablen sobre las redes sociales y la inefectividad de ellas en llegar a una buena parte del Perú y la poca necesidad que tuvo Pedro Castillo de utilizarla. Y es que en la ruralía probablemente no hay ordenadores, es decir, computadoras, no hay teléfonos sofisticados. Y claro, las redes sociales pueden impactar en las regiones que Carlos acaba de mencionar, de Lima al Callao, pero no en la ruralidad, no en gente que no tiene teléfono, o si tiene, pues carecen de estas modalidades para precisamente recibir notificaciones o conectarse a las redes sociales. O sea, si un campesino o un minero no tiene computadora, mucho menos va a tener un teléfono inteligente, y definitivamente no va a tener acceso a las redes sociales, ni a Facebook, ni a Twitter, ni a Instagram, ni a cualquiera de las otras que pueden ser determinantes en una economía avanzada como lo es los Estados Unidos de América o los países europeos o algunas democracias asiáticas, pero ciertamente no en el Perú. Y finalmente ciertamente la herramienta del referéndum es importante, sobre todo para legitimar esa voluntad de cambio que se expresó en las urnas, y sobre todo ante la potencial resistencia que puede existir de parte de la oposición, particularmente la oposición de derecha, en el Parlamento peruano. Sin embargo, el tiempo de efectividad tiene que ser durante el primer año de la convocatoria del referéndum, y evidentemente una campaña intensa que permita entonces que si el resultado es favorable, se puedan entonces instrumentar los cambios necesarios. Pero recordando que los referéndums, y ya lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en otros lugares del mundo, son armas de doble filo que pueden en ese sentido entorpecer o dilatar los procesos. Lo vimos en la cuestión del proceso de paz en Colombia, donde Uribe y su grupo se apropió del discurso, definió los términos del debate y terminó entonces derrotando ese referéndum, y no quedó más remedio que el Parlamento, o sea, que obviamente el Congreso colombiano tomar el rol y asumir con valentía la validación de ese proceso de paz. Bueno, ya es hora de cambiar de tema, porque tenemos que seguir viajando por el mundo. Así que creo que debemos ahora conversar sobre la cumbre de donde se encuentra Biden en esta gira que está haciendo en Europa. Pero voy a pausar
porque para no interrumpirnos, porque falta bien poco tiempo para la pausa. Así que regresamos en breve y al regreso no se vaya nadie, que vamos a estar conversando sobre este primer viaje de Biden a tratar de regresar a Washington, donde estaba antes de Trump. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y ahora quiero invitar a Pepo que comience el tema de la cumbre. Sí, cómo no. Evidentemente es la segunda cumbre a la que asiste Biden. Estamos hablando de la cumbre de los países miembros de la OTAN. Durante el fin de semana estuvo presente en la región sudoccidental de Inglaterra, el suroeste de Inglaterra, en Cornwall, en la reunión del G7. Este gesto... Se me escapó el G7, el G7. No, es que obviamente es que Biden ahora mismo está en Europa plantando firmemente la bandera de la nueva... y esto lo uso este término bien ligero, nueva, su política exterior no necesariamente nueva, en todo caso es una especie de regreso a lo que había antes de la distorsión y obviamente del jamaqueo que supuso esa derecha ultranacionalista y aislacionista que supuso la administración de Trump y sus respectivos... Y que es más bien un cambio de estilo, no un cambio en el pensamiento, ni en lo que ellos quieren hacer, ni mucho menos. Es solamente que hay que cambiar el estilo porque el de Trump, pues... exactamente. Todo lo que... Exactamente. Entonces, de lo que se trata es más bien de los Estados Unidos tratar de tocar base y de suavizar la tirantez que se produjo durante los 4 años anteriores, no solamente con sus socios comerciales, los países del G7, pero sino también con sus aliados. Parte importante de la estrategia estadounidense que establece en la combinación, ¿verdad? La dedicación de fuerzas estratégicas, me refiero obviamente a soldados, fuerzas navales, fuerzas expedicionarias y fuerzas aéreas alrededor del mundo y también validando de hecho las dos hay que cuestionarlas, pero en el caso de la reunión de la OTAN en la que se encuentra ahora mismo, estamos hablando de validar una organización que luego del final de la Guerra Fría encontró problemas para justificarse en su presencia y o sea, su continua presencia, quiero decir, y que la encontró con el ya mentado esfuerzo fracasado en el centro de Asia, me refiero obviamente a Afganistán, y tratar en ese sentido de limar asperezas no solamente con sus aliados históricos, Francia, Gran Bretaña, sobre todo Alemania, pero también tratar de medir y de evaluar cuál es la actitud del presidente Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, en el que han tenido bastantes roces con los Estados Unidos, sobre todo porque han tomado unas posiciones que son bastante distanciadas en el caso particular de Oriente Medio y especialmente en Siria. Carlos. Bueno, esta visita es una visita muy significativa, pienso yo, por lo que sin duda alguna Biden tiene sobre sí unas expectativas de la gente de que se cambie sustantivamente lo que fue el periodo de su antecesor Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump dio, por ejemplo, por terminado la tendencia a la presencia en acuerdos multilaterales de Estados Unidos. El multilateralismo fue uno de los grandes perdedores en el mundo por la presidencia de Trump, porque Trump lo que hizo fue que de facto instauró un régimen de acuerdos bilaterales donde usaba básicamente el mollero para imponer. Lo hizo con el TLC, ¿verdad? Con México y Canadá, cuando nunca se reunió con los tres, nunca se reunieron
sino que mandó su gente y lograron acuerdos y finalmente lo aprobaron. Eso también pasó con el retiro de Estados Unidos de distintos foros importantes y acuerdos importantes como el del cambio climático, pero no solamente eso, sino el de reducción de armas nucleares, finalmente el de cielos abiertos, que el propio Biden lo dejó finalmente. Estados Unidos no interesa volver a ese acuerdo tan importante de cielos abiertos, y Rusia acaba de anunciar que se retira también, lo cual yo creo que quien pierde con eso es el mundo, ¿no? El gran perdedor. Pero esto queda matizado, yo creo que en Realpolitik, que la situación con que se encuentra Biden es que la desconfianza que existe de los aliados europeos, que básicamente son aliados nominales, existe una gran desconfianza y una tirantez con los Estados Unidos, eso es obvio, no solo por lo que Donald Trump creó, sino ya eso venía afianzándose desde hace tiempo. Cuando Obama era presidente, afloró que se espiaba el teléfono personal de la canciller alemana, ¿verdad? Y ahora, no hace mucho, afloró también públicamente que los servicios de seguridad de Dinamarca eran utilizados también como parte de Estados Unidos para espiarlo. Así que ese tipo de proceso, que nunca ha habido una reflexión importante entre ellos y que ha quedado allí, ha causado un debilitamiento que los alemanes han respondido incluso con el tema de la energía, reafirmando su derecho a firmar a tener un gasoducto importante con Rusia, como el Nord Stream 2, ¿no? Que ya finalmente Estados Unidos ha tenido que aceptar que se dé y que Alemania sea el distribuidor de gas natural ruso para Europa, con lo que implica eso en términos geopolíticos en la zona, que es bastante complicado. Y los grandes perdedores son los países los nuevos países de la OTAN, son los nuevos países de la Unión Europea, de Europa del Este, que tenían una cuota de ganancias porque pasaran por allí el petróleo o el gas natural ruso por sus gasoductos, ¿no? Pues eso va a terminar, y obviamente todo este tipo de molestia ha aumentado bastante. Pero ese hecho también nos lleva a tener que reflexionar por algo que ocurrió, que no se ha comentado mucho, pero que denota la nueva estrategia de Biden en términos reales. El día anterior de la reunión con el G7, Biden se reunió con Boris Johnson y firmó resucitó lo que se conoce como la Carta del Atlántico, que es una carta que se había firmado en 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, una alianza tácita muy fuerte con el Reino Unido. En este momento se reafirma eso, y eso tiene varios significados. Primero, sabemos que el Reino Unido quedó fuera de Europa, ¿verdad? Así que Estados Unidos perdió su mejor aliado dentro de la Unión Europea cuando se va cuando se da el Brexit. Pero entonces no solamente significa eso, sino que este acuerdo tiene por resultado también consolidar un bloque de los países angloparlantes poderosos del mundo, que es el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Junto con Estados Unidos, que le llaman también por ahí, en geopolítica le llaman los 5 ojos, ¿no? Por sus alianzas también en seguridad, ese tipo de cosas. Y eso es importante porque el llamado de Biden a volver al multilateralismo es bien pragmático, ¿no? Están buscando consolidar una alianza que pueda darle realmente poder en esas negociaciones multilaterales, porque sabe que con vis a vis los países europeos, pues la desconfianza sigue estando allí, y que Biden no va a ser capaz en este viaje de poder convencer a los aliados europeos que vayan a la aventura de unirse a Estados Unidos en una guerra comercial o en guerras geopolíticas híbridas con China, que es lo que separa a los europeos. Es muy importante, para Alemania es muy importante la clase media china. Es la clase media que más BMW va a comprar en los próximos 20 años, es la clase media que más Mercedes-Benz va a comprar en los próximos 20 años, y es la clase media que más electrodomésticos va a comprar de un país genuinamente exportador,
de mercancías y que es el líder indiscutible ahora mismo de la Unión Europea. Pepo, estoy al borde de irme a la pausa. Sí, absolutamente. Estamos hablando de... Tengo 2 minutos. Sí, estamos precisamente hablando de la renuencia europea para ponerse detrás de los Estados Unidos en su futuro enfrentamiento en el campo económico global con China. Precisamente porque es un mercado importante, es un mercado próspero y como bien dijo, la clase media china es la que compra carros alemanes, BMW, Mercedes, entre otros. Y claro, para un gigante industrial como lo es, un gigante manufacturero como lo es Alemania, eso es importante, así que va a haber enormes renuencias. Pero dependerá, perdón, de Europa, o sea, cuál es la posición que va a asumir vis-a-vis los Estados Unidos, precisamente en materia de seguridad y en materia de cuestiones estratégicas. Porque ciertamente alejarse de los Estados Unidos implicaría entonces que ellos tendrían que asumir ese rol particular. Y claro, posiblemente el espacio se abre y es mucho más fácil ya que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea o el Reino Unido se salió de la Unión Europea, pero ciertamente estas contradicciones no se van a resolver ahora y van a figurar en los próximos meses en términos de qué es lo que va a hacer Alemania, de qué es lo que va a hacer Francia y cuál es el camino que entonces los países angloparlantes van a tomar si es uno de un arreglo de seguridad, ¿verdad? Global que esté centrado pues precisamente en los 5 países que Severino acaba de mencionar. Vamos a la pausa. Tenemos que pausar. Pausamos y regresamos. No se vaya nadie. Estamos de regreso. Estamos ya en nuestro último segmento. Y aunque usted no lo crea, y vamos ahora a pasar a lo que ha pasado en Israel con el cambio de Netanyahu. ¿Cuál de los dos quiere empezar? Carlos, ¿tú o yo? Adelante, Pepo. Ok, está bien. Bien. Qué bueno que trabajamos que estamos trabajando este tema ahora, precisamente porque creo que va muchísimo más allá de los enfrentamientos históricos entre palestinos y el Estado de Israel en relación sobre todo no solamente a su sobrevivencia, sino al hecho de que si en algún momento eventualmente los palestinos van a tener un Estado y el cuestionamiento que algunos palestinos y algunos aliados, pero también detractores hacen alrededor de la efectividad no solamente de Fatah, sino de Hamas. Lo cierto del asunto es que dentro de la dinámica política interna israelí hay problemas. Los hubo y se manifestaron en este fin de semana y se llevaron a término el lunes. Realmente lo que se hizo fue pasar la página, pero realmente la historia no ha concluido. En el día de ayer, el Knesset o el Parlamento israelí votó a favor 60 contra 59 y un abstenido a favor de un gobierno de una coalición múltiple que incluye a un nacionalista religioso, Naftali Bennett, y a un centrista, una persona que precisamente estuvo en los medios y muy influyente, Yair Lapid, un centrista. Igualmente hay una conformación de partidos tanto de derecha como de centro como de izquierda y por primera vez un partido árabe, un partido islamista que acordó ser parte de la coalición para poder tener suficientes votos y votar entonces y favorecer entonces un arreglo que a la sazón se podría ver menoscabado si es que entonces el acuerdo de coalición colapsa en algún momento en los primeros meses o en el primer año de esta nueva administración, en donde Naftali Bennett ocupa, ¿verdad? El ultranacionalista, ocupa el gobierno, ¿verdad? La posición de primer ministro por los primeros 2 años hasta 2023 y a partir de esa fecha y hasta 2025, Yair Lapid asume el rol de primer ministro
Y claro está, lo que se dice es que más allá de la diversidad de esta coalición, que tiene muy poco en común, lo cierto del asunto es que ser la antítesis o la coalición anti-Netanyahu no es suficiente. ¿Qué es lo que, o sea, cuáles son los arreglos de seguridad que se van a hacer? ¿Cuál es el propósito que se tiene para los palestinos en el sentido de cuál es el arreglo? Sabemos que Bennett se opone a la creación de un Estado palestino, y si dependiera de él, probablemente los palestinos desaparecieran del mapa político en la Palestina. Y claro está, cuál va a ser el plan económico para tratar de encarrilar a Israel, precisamente por el hecho de que, muy a pesar de todo el beneplácito económico en los últimos años, la pandemia le brindó al Estado de Israel, o debo decir más bien a la economía del Estado de Israel, un cantazo enorme, sin precedente. Mi apuesta, obviamente, es que si la dinámica política de la coalición es algo se hace muy similar a la de Italia o incluso a la de Grecia, pero sobre todo a la de Italia, estaríamos viendo el colapso de este gobierno en el primer año, y entonces un realineamiento del Likud y un posible regreso de Benjamin Netanyahu o de cualquier otro líder del Likud, que no hay uno aparente, y que posiblemente, utilizando el discurso de seguridad y de estabilidad, entonces le arranque a esta coalición bastante incierta, bastante disímil entre ellos, la posibilidad de gobernar. Y claro está, la participación de este partido árabe-israelí. Los árabes israelíes son palestinos que portan la nacionalidad y un pasaporte del Estado de Israel. Es importante porque entonces penetra de manera decidida, de manera explícita en la conversación nacional. Y claro está el señalamiento de que estos árabes israelíes o palestinos, ciudadanos de Israel, son tratados como ciudadanos de segunda clase. Y claro está, me parece que con el pasar del tiempo, y cuando digo pasar del tiempo puede tomar años y décadas, que estos se conviertan en una fuerza bastante influyente dentro de la dinámica política de Israel, a la que obviamente le van a poner enormes obstáculos, pero ciertamente el hecho de que estén ahí a mí me dice muchísimo de lo que se perfila en términos de la política de Israel en el futuro cercano. Un futuro cercano. Carlos. Bueno, yo pienso que el tema palestino en los últimos años había perdido todo su vigor. No hay duda, estaba estancado, estaba incluso retrocediendo. La ofensiva diplomática de Israel fue muy exitosa, e incluso invitar a Estados Unidos a renegociar su presencia en el Medio Oriente, trayendo acuerdos importantes al estilo del primer acuerdo con Egipto, ¿verdad? Con países cerca o en el Golfo Pérsico, que a los Estados Unidos pues les fue muy atractivo porque necesitan obviamente tener mayor presencia y tener posibles aliados en esa zona que la domina Irán, ¿verdad? En gran medida. Así que la causa palestina venía perdiendo su vigor, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo. El desgaste político de la autoridad palestina es evidente, y particularmente de Fatah, que no es raro porque en todo el mundo árabe hemos visto una transición política muy interesante que ha dejado atrás a eso que se llamó o que se llama el nacionalismo árabe, ¿verdad? Que es la politización del Medio Oriente, pero desde el punto de vista secular, no religioso, versus unas tendencias de los últimos 20 años, yo diría, que han surgido con mucha fuerza nuevos actores políticos inspirados en lo que ha sido la hermandad musulmana, y que pues ya hacen política, pero hacen política totalmente vinculada al asunto religioso. Y eso hace que la islamización de la política pues haya también llegado allí a Palestina,
y en Palestina ha asumido la forma de Hamas, ¿verdad? También, ¿verdad? Muy, muy fuertemente allí. Entonces, yo no tengo, ¿verdad? Yo pienso que en términos generales la estrategia de Hamas y toda esta confrontación de 12 días que hubo recientemente, si lo vemos en Realpolitik, pues no hay duda, ¿verdad? Yo no patrocino la violencia, yo para nada, pero no hay duda de que sin ese remesón que hizo Hamas, que aunque en Occidente no se cubrió, efectivamente causó muchos daños y también hay que calcular ahí daños psicológicos, ¿verdad? En la población israelí, el daño psicológico grande de sentirse vulnerable a que un cohete caiga en cualquier lugar desde Gaza, pues eso llevó a mover muy fuertemente, a replantearse muchas cosas en Israel, a sacudir el palo dentro y fuera de Israel, ¿verdad? Así que este asunto que se veía también estancado, lo había intentado muchísimas veces Netanyahu en consolidarse en el poder y no lo logró, ¿verdad? No lo pudo lograr, pero yo creo que el resultado directo de este remesón fue eso. Aquí hay 3 escenarios brevemente para terminar, que el tiempo se nos está acabando. Se nos acabó. O esto realmente nos acabó, pues esto es realmente algo, ¿verdad?, que se busca realmente entrar en un proceso genuino de paz, o es un intento, como se dice en aquella novela famosa italiana, hay que cambiarlo todo para que todo continúe igual, ¿verdad? O finalmente realmente es algo cosmético, es un asunto cosmético para buscar pacificar a Hamas. O sea, no lo sabemos. Esas son 3 especulaciones que solamente el tiempo nos va a responder. Coincido con Pepo en la fragilidad. La alianza nueva está pegada con chicle, pero hay una solución también interesante que históricamente también ha quedado desplazada desde el debate, que es también, que está ahí en esos grupos, es un Estado, 2 naciones, ¿no? No solamente está la alternativa de dos estados, sino también hay unos que propenden a buscar esta alternativa. Se me ha terminado el tiempo, pero bueno, este tema va a seguir, así que estaremos más adelante hablando muchísimo de todo lo que hablamos hoy, porque todo tiene consecuencias en los próximos días y en los próximos meses. Así que muchas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Ahora pasamos con el licenciado Germán Valentín y sus consejitos de quiebra. Germán, adelante. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy les voy a hablar de manera general sobre el capítulo 11, el cual está dirigido mayormente a negocios organizados como personas jurídicas, es decir, corporaciones o sociedades. Es un capítulo que establece un procedimiento más complicado que aquellos dirigidos a proteger individuos. Una de sus características es que por lo general no tiene un síndico asignado, lo que quiere decir que cuando el tribunal aprueba el plan de pagos, la responsabilidad de efectuar los mismos recae en la propia corporación o sociedad. En los casos bajo capítulo 11 se puede nombrar un síndico bajo unas circunstancias muy particulares. Para lograr la aprobación del plan es necesario que se circule entre los acreedores lo que se conoce como un disclosure statement, que es un recuento narrativo que incluye las circunstancias que motivaron que la institución se acogiera a la protección del tribunal, un resumen del plan de reorganización, proyecciones de ingresos y cualquier otra información que ponga a los acreedores en posición para poder votar por el plan. Que esto nos lleva a otra de las características de este capítulo, que es votar a favor o en contra del plan propuesto. El capítulo 11 era uno que imponía los mismos requisitos a grandes corporaciones como pequeños negocios, haciendo esta alternativa una mucho más costosa y por lo tanto más onerosa para los pequeños y medianos negocios. Por tal razón, hace unos años se enmendó el Código de Quiebra para establecer un procedimiento dirigido a pequeños negocios, el cual simplifica el trámite del caso de quiebra. De eso les hablaré en una intervención futura. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que la ley de deudas está en sus manos. Gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Germán, por esos consejitos tan importantes siempre. Bueno, muchachos, hasta aquí nos trajo el tren. Muchísimas gracias por estar aquí, amigos. Ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.